Obsérvala bien. 17 años. Cara joven. Esa sonrisa fácil, casi despreocupada, de alguien que cree que todo va a salir bien. Su equipo de defensa la ha preparado para esto. La presentarán como una adolescente normal, una chica de la iglesia, una hija enlutada que ha pasado los peores meses de su vida, preguntando por qué nadie encuentra al verdadero culpable. Pero hay cosas que esa sonrisa no puede borrar. No puede borrar la imagen de una niña de 5 años. Una bebé, en realidad, caminando por un pasillo oscuro en la madrugada, empujando la puerta del cuarto de sus padres y encontrando algo que ningún ser humano, y mucho menos un niño, debería ver jamás. No puede borrar la evidencia digital, los videos llorosos subidos a TikTok horas después del crimen, los mensajes enviados a influencers del true crime pidiéndoles que cubrieran el caso, las palabras, sus propias palabras, describiendo el asesinato de su madre y su padrastro. Esta es la historia del doble asesinato más perturbador del estado de Georgia en 2025. Un crimen cometido, según la fiscalía, por alguien que dormía en la misma casa que sus víctimas, alguien que las conocía, alguien en quien confiaban. Y es también la historia de cómo en el siglo XXI, los asesinos ya no solo dejan huellas en las escenas del crimen, las dejan en Internet. Antes de entrar a la escena del crimen, necesitamos conocer a las personas que vivían en esa casa. Christine Brock tenía 41 años, madre de familia, miembro activa de la Catalyst Church en Carrollton, cuidadora principal de su esposo enfermo. Las personas que la conocían la describían de una manera bastante consistente. Generosa, presente. El tipo de persona que siempre estaba ahí cuando alguien la necesitaba. James Brock, conocido como Jamie, tenía 45 años. Su historia era la de alguien que había tenido que aprender a vivir con sus propias limitaciones físicas, y lo había hecho con dignidad. James padecía una cardiopatía severa que le requería el uso de un dispositivo médico llamado L-VAD, Left Ventricular Assist Device, un corazón mecánico parcial, implantado quirúrgicamente, que lo mantenía vivo. Literalmente. Si ese dispositivo fallaba, si se desconectaba, si algo lo interrumpía, James tenía minutos. Juntos, Christine y James Brock habían construido una familia ensamblada grande y complicada, como muchas familias de este mundo. 7 hijos entre los dos. Una casa en el área rural de Tyus Road, en las afueras de Carrollton. Una comunidad de iglesia que los conocía y los quería. Y viviendo con ellos, Sarah Grace Patrick, 16 años, hija biológica de Christine y de su expareja, Doniel Patrick, graduada anticipada, líder juvenil en la misma iglesia donde sus padres participaban. En todos los aspectos que podía ver alguien desde afuera, una chica completamente normal. También vivía en esa casa la hija menor de Christine y James, una niña de 5 años llamada Jaylee. El 20 de febrero de 2025, Jaylee se despertó y fue a buscar a sus papás. Lo que encontró cambiaría todo. Christine Brock y James Brock estaban en su cama. No respiraban. Tenían múltiples heridas de bala, incluyendo disparos en la cabeza. La niña corrió. Fue a despertar a Sarah Grace, su hermana mayor, y Sarah Grace Patrick llamó al 911. Cuando las unidades del sheriff de Carroll County llegaron a la escena, lo que vieron fue suficiente para clasificar el caso de inmediato como lo que era: un doble homicidio. Christine y James Brock estaban en su cama, ambos muertos, ambos con múltiples heridas de bala, incluyendo en la cabeza. Pero lo que los investigadores no encontraron fue igual de importante que lo que sí encontraron. No encontraron el arma. El arma homicida no estaba en la escena. Alguien la había llevado consigo. No encontraron señales de lucha.
Los cuerpos estaban en la cama. No había muebles volcados, no había objetos rotos, no había señales de que las víctimas hubieran intentado defenderse. Lo que esto sugiere, y los investigadores lo notaron de inmediato, es que el ataque fue completamente por sorpresa, que las víctimas probablemente dormían cuando les dispararon. No encontraron señales de entrada forzada, ninguna puerta rota, ninguna ventana violentada. Nadie entró a esa casa por la fuerza, lo que significa que quien disparó esa noche o bien tenía llave de la casa, o bien ya estaba adentro cuando ocurrió el crimen. 3 datos: sin arma, sin lucha, sin entrada forzada. 3 datos que apuntan, desde el primer momento, hacia lo mismo. El asesino conocía la casa, conocía a las víctimas, estaba adentro. Pero hay un cuarto dato, uno que los investigadores solo descubrirían al profundizar en la evidencia días después. Según documentos judiciales obtenidos por Gradic Communications y reportados por medios locales, la casa de los Brock tenía cámaras de seguridad. Cámaras que, si hubieran estado funcionando esa noche, habrían registrado todo. Las cámaras en la habitación de la sospechosa, Sarah Grace Patrick, habían sido removidas en los días previos al crimen. La cámara en la habitación de las víctimas no estaba funcionando en el momento del tiroteo. Hay un elemento de esta escena del crimen que exige explicación médica para entender su importancia. James Brock vivía con un L-V-AD, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Básicamente, una bomba mecánica implantada quirúrgicamente que ayudaba a su corazón débil a bombear sangre. James dependía de ese aparato para cada latido. Sin él, muerto. Simple así. Ahora bien, un L-V detiene alarmas. Alarmas audibles. Alarmas diseñadas para despertar a quien esté cerca cuando algo va mal. Porque cuando algo va mal, el tiempo es crítico. Cuando James Brock fue herido de muerte esa noche, su L-VA comenzó a sonar. Y no sonó débilmente, y no sonó brevemente. Esas alarmas, combinadas con el ruido de al menos 4 disparos de arma de fuego en el interior de una casa, generaron un nivel de ruido que los investigadores y familiares describirían como imposible de ignorar para alguien que estuviera dormido en esa misma casa. Pero Sarah Grace Patrick dijo que no escuchó nada. Dijo que durmió toda la noche. Eso es lo que dijo. Sarah Grace Patrick tenía 16 años cuando sus padres aparecieron muertos en su cama. Era la única adulta, relativamente hablando, que estaba en esa casa esa noche. Y cuando las autoridades llegaron, ella fue quien los recibió. Su versión de los hechos fue la siguiente. Había ido a dormir esa noche sin ninguna preocupación. La única cosa inusual que recordaba era haber escuchado la alarma del L-V de James. Pero era una alarma débil, dijo, enmascarada por el ruido de fondo. No la había alarmado. Se había dormido de todas formas. Y a la mañana siguiente, su hermanita de 5 años fue quien la despertó con la noticia de que mamá y papá no se movían. El detective líder del caso, T.J. Repeto, de la oficina del sheriff de Carroll County, comenzó lo que se convertiría en una investigación de meses. Una investigación silenciosa, metódica, que involucraría al FBI, al GEBI, la Oficina de Investigaciones de Georgia, y laboratorios forenses privados, miles de horas hombre, montañas de evidencia física y digital. Y mientras esa maquinaria investigativa trabajaba en silencio, Sarah Grace Patrick hacía algo que nadie esperaba. Tomaba su teléfono y se iba a TikTok. Hay una pregunta que los detectives hacen siempre en casos de homicidio. ¿Qué hizo el sospechoso después? El comportamiento post-crimen es una de las herramientas más reveladoras en investigación forense. No porque cada comportamiento inusual pruebe culpabilidad, sino porque los patrones importan.
Y el patrón de comportamiento de Sarah Grace Patrick después del 20 de febrero de 2025 es uno de los más inusuales que se han documentado públicamente en un caso de este tipo. A los pocos días del crimen, Sarah abrió TikTok y comenzó a publicar. Los videos mostraban a una adolescente llorando, hablando de sus padres, pidiendo oraciones. El tipo de contenido que, en 2025, muchas personas jóvenes usan para procesar el duelo en público. Nada de eso, en aislamiento, es necesariamente sospechoso. Pero hay un detalle, en uno de esos videos que llama la atención. Al final del post, Sarah había añadido una nota. Probablemente debería borrar esto después. Sarah Grace Patrick en TikTok. No lo borró. Lo dejó ahí, visible para todos, durante meses. ¿Por qué alguien que siente que debería borrar algo no lo borra? Puede haber muchas explicaciones. Una adolescente que procesa emociones en tiempo real. Alguien que no termina de decidirse. O alguien que, en algún nivel, quería que eso estuviera ahí. La fiscalía tiene sus teorías. La defensa tiene las suyas. El jurado decidirá. Pero los videos no son lo más impactante. Lo más impactante son los mensajes directos. Sarah Grace Patrick, la principal sospechosa de un doble homicidio, tomó la decisión de contactar activamente a creadores de contenido del True Crime para pedirles que cubrieran el caso de sus padres. El 8 de julio de 2025, Sarah Grace Patrick se entregó voluntariamente a las autoridades. A la 1:53 de la tarde, caminó hacia las puertas de la cárcel del condado de Carroll, acompañada de su padre biológico, Doniel Patrick. Los cargos: 2 cargos de asesinato, 2 cargos de agresión con agravantes. Y más tarde, en la audiencia de fianza de agosto, la fiscalía añadiría 2 cargos de asesinato con malicia, el cargo más grave posible en Georgia, y 2 de posesión de arma durante la comisión de un crimen. 8 cargos en total, para una chica de 17 años, y el 19 de agosto de 2025, la sala del Tribunal Superior del Condado de Carroll se convirtió en el escenario de una audiencia que nadie que la presenció olvidará fácilmente. Desde afuera, la audiencia de fianza es un procedimiento técnico. El juez determina si la acusada representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad, y decide si puede esperar el juicio en libertad. Desde adentro, fue algo completamente diferente. En la galería, 2 mundos. De un lado, los amigos de Sarah, sus compañeros de iglesia, familiares que la habían conocido desde pequeña, algunos con camisetas I Stand with Sarah. Personas que traían su fe en su inocencia, como si fuera algo que pudieran colocar sobre la mesa como evidencia. Del otro lado, los hijos de James Brock, la hermana de James, los familiares que habían amado a las mismas personas que los del otro lado también amaban, pero que miraban a Sarah con una mezcla de dolor y de algo que iba más allá de la ira. Y en el centro de todo, el juez Dustin Doble, Hightower, escuchando a ambos lados con la impasibilidad de alguien que ha visto muchas tragedias humanas, pero reconocía que esta era de una categoría particular. Varios testigos declararon ese día. El pastor de la iglesia de Sarah habló de su fe. Los abuelos maternos describieron su disposición a recibirla en su hogar. Amigos testificaron sobre su carácter, pero fue Kim Bowling, la hermana de James Brock, quien pronunció las palabras que se quedarán en la memoria de todos los que las escucharon. Kim se paró frente al juez con la voz quebrándose, y dijo lo que muchos en su familia pensaban, pero que pocos habían articulado con tanta claridad. Si la acusada puede matar a sus propios padres de una manera tan violenta, temo por mi propia seguridad y la seguridad de mi familia y mis amigos. Le ruego que considere esto en su decisión. Kim Bowling, hermana de James Brock, en audiencia judicial. La sala quedó en silencio.
no era la declaración de alguien que pedía venganza. Era la declaración de alguien que tenía miedo, miedo genuino, de su propia sobrina, de una adolescente que, si los cargos son correctos, mató a su hermano mientras dormía. La defensa de Sarah presentó sus propios argumentos. El pastor Ben Bunner, de la Catalyst Church, testificó que Sarah era una joven de fe genuina, que lo llamaba desde la cárcel para orar juntos, que seguía leyendo libros religiosos mientras estaba detenida. Hacerle daño a alguien simplemente no está en su naturaleza o carácter, dijo. Carrie Jensen, amiga de la familia, fue igual de directa. Ella simplemente no tiene esto en ella. No es la persona malvada que la familia Brock la está haciendo ver. Los abuelos maternos de Sarah, Dennis Nolan y Luann Bruce, testificaron que hablaban con ella todos los días, que tenían espacio en su hogar para recibirla, que no creían que fuera un riesgo de fuga, y su padre biológico, Doniel Patrick, fue el defensor más vehemente. Sé, con el 100% de mi corazón, que Sarah es inocente. Ella nunca me dio ninguna señal de alarma. La defensa también señaló que Sarah no tenía antecedentes penales, no tenía licencia de conducir, no tenía pasaporte. ¿A dónde iba a fugarse? Pero en la segunda audiencia de fianza, la de enero de 2026, emergió un dato que nadie esperaba y que cambió el tono de todo. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía reveló que los abuelos de Sarah, Dennis Nolan y Luann Bruce, junto con su padre Doniel Patrick, habían firmado contratos con una compañía de producción mediática para hacer un documental sobre el caso. El valor aproximado del contrato, $100,000. Los abuelos insistieron en que ningún dinero iría a Sarah ni a la pequeña Jaylee. El dinero era para ellos. Pero el juez Hightower vio el problema de inmediato y lo expresó con una claridad que dejó a todos pensando. Eso trae todo un nivel de motivación. Si estás libre, ¿qué va a motivarte a ti o a tu lado a hacer cosas? Juez Dustin W. Hightower, un documental sobre una acusada de doble asesinato que está libre bajo fianza mientras espera el juicio, vale más que un documental sobre una acusada que está en la cárcel. El incentivo financiero para que Sarah siguiera libre existía, y eso, para el juez, era un problema. El 19 de agosto de 2025, el juez Hightower negó la fianza. Citó el riesgo de fuga, el peligro potencial para la comunidad y la preocupación específica por la pequeña Jaylee, identificada por la fiscalía como testigo potencial del caso. Sí, Jaylee, la niña de 6 años que encontró los cuerpos de sus padres, la misma niña que ahora vive con sus abuelos, los mismos abuelos que cuidan de ella y que también apoyan a Sarah, podría ser llamada a testificar contra su propia hermana en un juicio por asesinato. En enero de 2026, cuando la defensa solicitó reconsiderar la fianza tras el retraso del juicio, la respuesta fue la misma. No. Sarah Grace Patrick permanece detenida en reclusión solitaria en la cárcel del condado de Carroll, donde ha estado desde julio de 2025. Al momento de grabar este video, Sarah Grace Patrick tiene 17 años y está en reclusión solitaria en la cárcel del condado de Carroll. Ha estado así desde julio de 2025, más de 8 meses. En agosto de 2026, si el proceso judicial avanza según lo programado, comenzará su juicio. Los cargos que enfrenta son 8. 2 cargos de asesinato con malicia, el cargo más grave en el Código Penal de Georgia. 2 cargos de asesinato felónico, 2 cargos de agresión con agravantes, 2 cargos de posesión de arma de fuego durante la comisión de un crimen. En Georgia, una condena por asesinato con malicia conlleva cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La pena de muerte está excluida, porque Sarah era menor de 18 años cuando ocurrió el crimen. La investigación permanece abierta. La portavoz del sheriff, Ashley Halsey,
dijo explícitamente el día del arresto que era posible que se hicieran más arrestos en el futuro. Eso significa que las autoridades no descartan que Sarah haya tenido cómplices o que alguna otra persona esté involucrada de alguna manera. Lo que todavía no sabemos. Hay preguntas enormes que el juicio deberá responder. El arma. No se ha confirmado públicamente que el arma homicida haya sido encontrada. Si no fue encontrada, la acusación tendrá que demostrar la culpabilidad de Sarah sin ese elemento físico fundamental. Si fue encontrada, las implicaciones son diferentes. La evidencia digital. La acusación afirma tener montañas de ella. Mensajes, búsquedas, registros de movimiento, comunicaciones. Hasta que ese material sea presentado ante el jurado, no sabremos exactamente qué tan sólido es el caso. El motivo. La Fiscalía no ha revelado públicamente cuál considera que fue la razón detrás del crimen. Esa respuesta, ¿por qué?, es la que muchos están esperando con mayor ansiedad, y puede que nunca haya una respuesta que satisfaga completamente. El informe neuropsicológico. La defensa contrató a un neuropsicólogo forense para evaluar a Sarah. Ese informe retrasó el juicio de enero a agosto de 2026. Lo que contenga podría ser determinante. Y Jaylee, la niña que ahora tiene 6 años, la niña que fue quien encontró los cuerpos de sus padres, que puede ser llamada a testificar, cuya vida entera, de una manera u otra, ya fue marcada por lo que ocurrió esa mañana de febrero. Es importante decir esto claramente, porque este canal se toma en serio la responsabilidad de cubrir casos judiciales. Sarah Grace Patrick no ha sido declarada culpable de nada. Es una acusada que mantiene su inocencia. Su padre la apoya incondicionalmente. Su iglesia la apoya. Sus abuelos la apoyan. Y en el sistema judicial de los Estados Unidos, como en cualquier sistema justo, la acusación tiene la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Eso significa que toda la evidencia que hemos discutido hoy, las cámaras removidas, las inconsistencias, el comportamiento en TikTok, los mensajes a las influencers, debe ser presentada ante un jurado y evaluada con ese estándar. Puede ser suficiente para una condena, o puede no serlo. Eso es lo que el juicio de agosto de 2026 determinará. Pero hay algo que no requiere un veredicto para saberse. Kristen Brock tenía 41 años y amaba a sus hijos. Está muerta. James Brock tenía 45 años y vivía con un corazón mecánico que lo mantenía latiendo cada día. Está muerto. Y una niña de 5 años tuvo que crecer en cuestión de segundos la mañana en que abrió esa puerta. Independientemente de lo que decida el jurado en agosto de 2026, esas 3 realidades no cambiarán.